Un adolescente sin hogar salvó a una niña de una casa en llamas, arriesgando su vida, y luego desapareció. 10 años después vino a solicitar trabajo y se quedó paralizado al ver su foto sobre el escritorio de la jefa. Queridos amigos, antes de continuar, escriban desde qué rincón del mundo nos están viendo y cuántos años tienen. Que disfruten la escucha. ¿Señor Belmonte? Otilia lo recibirá. Leandro se estremeció, como si lo hubieran despertado de un sueño. La carpeta con documentos casi se le resbaló de las manos húmedas, la sujetó de nuevo, tratando de no delatar el temblor en los dedos. La secretaria, una joven de unos 25 años con un impecable traje gris, lo miraba con distancia profesional. Su mirada recorrió sus vaqueros gastados, se detuvo en la camisa planchada a la perfección, aunque comprada de segunda mano en el mercado por $5. Leandro se levantó. Las piernas se le volvieron de plomo. Gracias, logró decir, y de inmediato pensó que su voz había sonado demasiado ronca. Carraspeó. Gracias. La recepción de la empresa Mondragon Solutions parecía un decorado de una película futurista. Paredes de cristal tras las cuales se abría el paseo de la Reforma y las siluetas de los rascacielos del centro financiero. Muebles de diseño, sillones de cuero color marfil, una mesa baja de vidrio con revistas que nadie leía. Todo esto se encontraba en el piso 23 del Centro de Negocios Torre Mayor, construido a principios de los años 2000 en el lugar de un antiguo barrio industrial. Leandro conocía ese detalle, había leído sobre la historia del edificio por la noche, preparándose para la entrevista. Siempre le había gustado cuando lo nuevo crecía a partir de lo viejo, cuando el cambio de épocas no borraba la memoria. Pero ahora, siguiendo a la secretaria por un pasillo de luz tenue y olor a café caro, pensaba solo en una cosa, no tropezar. No decir una tontería. No mostrar lo desesperadamente que necesitaba ese trabajo. La puerta del despacho se abrió sin hacer ruido. ¿Leandro? Pase, por favor. Otilia Mondragón, jefa del Departamento de Recursos Humanos. Una mujer de unos 38 años, con un vestido sobrio, le tendió la mano. El apretón fue firme, profesional. Su rostro era agradable, sin exceso de maquillaje, y en sus ojos castaños se leía la costumbre de ver a las personas por dentro. Leandro, sin querer, metió el abdomen y enderezó los hombros. El ejército le había enseñado a mantener la espalda recta. Siéntese, Otilia señaló la silla frente al escritorio. Siéntase cómodo. Fácil decirlo, pensó Leandro, sentándose en el borde del asiento y colocando la carpeta sobre las rodillas. El despacho era más pequeño que la recepción, pero igual de impecable, madera clara, una ventana panorámica, estanterías con libros sobre gestión de personal. Sobre el escritorio, un monitor de computadora, una pila de documentos, una fotografía en un marco plateado. Otilia abrió la tableta y deslizó el dedo por la pantalla. Su currículum causó impresión, comenzó sin preámbulos. Un camino poco convencional. Servicio militar, trabajo como cargador durante los últimos 6 años y en paralelo cursos en línea de programación. Certificado de finalización del curso de Administración de Sistemas en la plataforma Coursera. Levantó la vista. Cuénteme, ¿por qué quiere trabajar con nosotros? Leandro tragó saliva. Tenía la garganta seca. Se había preparado para esa pregunta, había ensayado la respuesta frente al espejo del diminuto baño, donde los azulejos estaban cubiertos de grietas y el espejo estaba opaco por el paso del tiempo. Busco un lugar donde pueda aplicar mis conocimientos y crecer profesionalmente, comenzó, tratando de no sonar aprendido de memoria. Su empresa es una de las líderes en el sector de TI. Aquí se trabaja en proyectos que realmente transforman la industria. Quiero ser parte de eso. Estoy dispuesto a aprender y a trabajar más que otros, si es necesario. ¿Por qué deberíamos elegirlo a usted? Otilia no sonreía, pero en su voz no había hostilidad. Solo interés profesional. Tuvimos 17 candidatos para este puesto. Muchos con educación técnica superior, diplomas de universidades prestigiosas. Ahí estaba. Leandro sabía que esa pregunta llegaría. Apretó la carpeta con más fuerza, sintiendo como el cartón cedía bajo sus dedos.
Tres cualidades, dijo en voz baja, luego repitió más alto, con mayor seguridad. 3 cualidades que puedo ofrecerles. Lo primero es el autoaprendizaje continuo. Estudiaba por las noches después de turnos de 12 horas. Cuando solo tienes 2 o 3 horas para dormir, entiendes muy rápido qué es importante y qué no. No perdía el tiempo. Cada minuto libre lo dedicaba a cursos, a la práctica, a aprender un nuevo lenguaje de programación. Otilia asintió mientras anotaba algo. Lo segundo es la atención a los detalles. Veo lo que otros pasan por alto. Por ejemplo, en su voz apareció una nota de curiosidad. Leandro se permitió exhalar. Observó el despacho como si fuera la primera vez. Su mirada recorrió las estanterías, se detuvo en la tableta sobre el escritorio. Entrecerró los ojos. El bolígrafo junto a su tableta. Parkerson Net, de acero. El grabado en el lateral. No puedo leer el texto desde aquí, pero la forma de las letras indica que se lo regalaron hace unos 10 años, quizá en 2010. Una dedicatoria. Eso significa que es importante para usted, ya que sigue usándolo. Silencio. Otilia se quedó inmóvil, con los dedos suspendidos sobre la tableta. Levantó lentamente la cabeza, y algo cruzó su rostro antes de que regresara la máscara profesional. Impresionante, dijo en voz baja. Ese bolígrafo. Sí, fue un regalo de mis padres, en 2010, cuando recibí un ascenso. Se recostó en el respaldo del sillón, estudiándolo. ¿Y la tercera cualidad? Leandro reflexionó un segundo. La tercera era la más difícil, exigía una sinceridad que podía jugar en su contra. La capacidad de caer y volver a levantarse, dijo por fin. La vida me ha derribado más de una vez. Pero aprendí a levantarme. Cada vez. Y eso es más importante que no caer nunca. Otilia lo miró largo rato, tan largo que Leandro sintió como el sudor le brotaba en las sienes. Luego sonrió, por primera vez en toda la entrevista. Una sonrisa auténtica y cálida. Gracias, Leandro. Cuénteme sobre la parte técnica, ¿qué sistemas de administración ha estudiado? ¿Con qué sistemas operativos ha trabajado? La hora siguiente pasó como en un sueño. Preguntas, respuestas, tareas prácticas en una hoja de papel, comprobación de la lógica, la capacidad de buscar soluciones. Leandro respondía, procurando no pensar en que sus manos seguían temblando, en que tenía la espalda húmeda de sudor bajo la camisa. Habló de Linux, de la configuración de servidores, de cómo aprendió a corregir errores en máquinas virtuales que ejecutaba en un portátil antiquísimo, comprado en un mercadillo por $100. Otilia escuchaba, asentía, a veces hacía preguntas de aclaración. Y Leandro veía cómo, de reojo, ella evaluaba sus manos, callos, pero uñas bien cuidadas. Veía la tela gastada de los vaqueros, pero la camisa perfectamente planchada. Un hombre a quien le importa su aspecto, incluso cuando el dinero apenas alcanza para comer. Cuando todo terminó, Otilia se levantó y volvió a tenderle la mano. Gracias por venir, Leandro. Nos pondremos en contacto con usted en el transcurso de la semana. Una frase estándar. Cortés, neutral, que no promete nada. Leandro sintió como algo se le encogía en el pecho. Conocía esa entonación, así hablan cuando no quieren rechazar a alguien a la cara. Una semana significaba nunca. Gracias por su tiempo, respondió, procurando que la voz no le temblara. Pasillo, ascensor, puertas de cristal hacia la calle. Agosto le golpeó el rostro con un calor húmedo, 32 grados, el aire denso y pesado, con olor a asfalto recalentado y gases de escape. Leandro se apoyó contra la pared del edificio y cerró los ojos. Todo el cuerpo le dolía por la tensión. No había salido bien. Lo sabía con cada fibra de su ser. Había apuntado demasiado alto. Un cargador del mercado que sueña con entrar en una empresa de nombre mundial. Ridículo. Nazario tenía razón, a gente como ellos no la contratan allí. El metro lo engulló con su bochorno pegajoso. La línea rosa hasta Pantitlán, 40 minutos en un vagón donde la gente iba colgada en racimos, donde olía a sudor, a perfume barato y a cansancio.
Leandro estaba de pie junto a la puerta, aferrado al pasamanos, mirando su reflejo en el vidrio oscuro. El rostro gris, los ojos hundidos. 27 años, y aparenta 35. Desde el metro hasta casa había otros 15 minutos a pie. Bloques de viviendas de un barrio dormitorio, construidos en los años 80, la pintura descascarada en las fachadas, parques infantiles con columpios oxidados. Leandro subió hasta el 9º piso por las escaleras, el ascensor llevaba un mes averiado, nadie lo había reparado. En el 6º piso se detuvo a tomar aliento, apoyándose en la pared. Cuando abrió la puerta del apartamento, Nazario estaba sentado en el sofá en calzoncillos, absorto en el teléfono. En la televisión pasaba algún programa sobre reformas, el presentador, con un entusiasmo fingido, contaba cómo transformar una cocina por $5,000. Ridículo. Entre Nazario y él ganaban 800 al mes, y la mitad se iba en el alquiler de ese departamento de 2 habitaciones con moho en las esquinas. Oh, ya volviste. Nazario levantó la cabeza, y en sus ojos brilló una burla. Entonces, soñador, ¿cómo te fue en tu entrevista en el rascacielos? Me ofrecieron el sillón de director. Leandro fue a la cocina y se sirvió agua del grifo en una taza. El agua olía a cloro. Bebió de un trago. Salió normal. Normal, repitió Nazario con sorna. O sea, te mandaron a paseo con educación, ¿no? Dijeron, le llamaremos. Dijeron. Pues ve asumiéndolo, no van a llamar. Nazario se levantó, se estiró haciendo crujir la espalda. Tenía el vientre caído, los músculos flácidos. A los 28 parecía como si la vida ya lo hubiera exprimido por completo. A gente como nosotros no la contratan allí, Leandro. No la contratan. Entiéndelo de una vez. Somos cargadores. Nos rompemos la espalda, sudamos a chorros y cobramos migajas. Ese es nuestro techo. Resígnate. Leandro se volvió hacia él. En el pecho le hervían la rabia, la ofensa y el cansancio, todo junto. Tú te resignaste, Nazario. Es tu elección. Yo no. ¿Y por qué no te resignas? Nazario dio un paso adelante, y en su voz apareció un tono acerado. ¿Te crees especial? ¿Crees que porque hiciste unos cursos por internet ya se te abren las puertas? Allí, en esas torres, trabajan personas con diplomas del Instituto Tecnológico. ¿Y tú quién eres? Un sin techo, un soldado, un cargador. ¿A quién le importas? Cállate. No me callo. Te lo digo como amigo, deja de vivir en las nubes. Solo te haces más daño. Busca un trabajo más sencillo, en un almacén, quizá, o en cualquier otro sitio. Pagan un sueldo decente y vives tranquilo. ¿Para qué necesitas esos sueños? Leandro lo miró y de pronto lo vio con claridad. Nazario tenía miedo. Miedo de que él, Leandro, saliera de ese hoyo y Nazario se quedara solo. Miedo de que alguien pudiera cambiar su vida, lo que significaba que él mismo también podría haberlo hecho. Pero no quiso, no se atrevió. Los sueños, repitió Leandro en voz baja, son todo lo que tengo. Si los dejo ir, moriré. Tal vez no de inmediato, pero moriré. Me convertiré en ti. Beberé cerveza por las noches, veré series y me quejaré de la vida. Pero no quiero eso. ¿Entiendes? No quiero. Leandro se quedó en medio del mercado con el teléfono en la mano, y en su rostro empezó a dibujarse lentamente una sonrisa, primero tímida, luego cada vez más amplia, hasta convertirse en la mueca de un idiota. Había conseguido el trabajo. Lo había conseguido. Lo habían contratado. Belmonte, ¿qué haces ahí plantado? Rugió Porfirio, el capataz, un hombre de unos 50 años con el rostro curtido por el sol y el tequila. Las cajas no se van a descargar solas. Porfirio. Leandro se volvió hacia él, y en el pecho le bullía algo caliente, jubiloso. Renuncio. ¿Qué? Renuncio. Hoy es mi último día. Porfirio lo miró como si estuviera loco. ¿Tú estás bien? ¿Te volviste completamente chiflado? ¿A dónde vas a renunciar?
Al trabajo de mis sueños, respondió Leandro y se echó a reír, sonoro, casi infantil. Me voy al trabajo de mis sueños. A las 14, Leandro estaba en el despacho de Otilia y delante de él yacía el contrato. 3 páginas en letra pequeña, condiciones, obligaciones, derechos. Leía despacio, con atención, aunque el corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a salírsele del pecho. Periodo de prueba de 3 meses, decía Otilia, recorriendo las líneas con el dedo. Jornada parcial, 6 horas al día, de 9 a 15 horas. Horario de lunes a viernes. Salario de $800 antes de impuestos. Si supera con éxito el periodo de prueba, pasará a jornada completa con un salario de $1,200. $800. En el mercado ganaba 400 trabajando 12 horas al día. Era casi libertad. Era la posibilidad de alquilar una habitación decente, de no compartir piso con Nazario. Comprar ropa nueva en lugar de rebuscar en tiendas de segunda mano. Ahorrar para el futuro. Acepto, dijo Leandro, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Entonces firme aquí, aquí y aquí. La mano le temblaba al escribir su nombre. Las letras salieron desiguales, pero la firma quedó estampada en el papel como un sello. Contrato. Compromisos. Una vida nueva. Otilia sonrió, no de forma protocolaria, sino cálida. Bienvenido al equipo, Leandro. Ahora lo acompañaré con un colega, Celestino Aguilar, su supervisor directo. Él lo pondrá al día. El 7º piso lo recibió con el frescor de los aires acondicionados y el murmullo suave de los ordenadores. Un espacio abierto, 15 puestos de trabajo separados por mamparas bajas. Los monitores brillaban en azul y blanco, en las pantallas corrían líneas de código, tablas, gráficos. Olía a café y a tecnología nueva, un aroma que Leandro reconoció de inmediato, aunque nunca antes hubiera trabajado en un lugar así. Tras una pared de cristal se veían los racks de servidores, filas de cajas negras con lucecitas verdes parpadeantes, el sistema nervioso de la empresa. Celestino Aguilar resultó ser un hombre de unos 55 años, con la barba encanecida y un rostro afable. Gafas de montura fina, camisa a cuadros con las mangas arremangadas, vaqueros, nada de ostentación, solo un profesional de la vieja escuela. Ah, Leandro. Le tendió la mano y la estrechó con firmeza. Otilia me habló de ti. Dice que eres listo. Ya veremos, ya veremos. Mira, en el último año no logré retener a 3 novatos, se fueron, no aguantaron el ritmo. Pero dicen que tú eres perseverante. Haré lo posible por no decepcionarlo, respondió Leandro. Eso está bien. Celestino lo condujo hasta un escritorio libre junto a la ventana. 3 monitores, teclado, ratón, la torre bajo la mesa. El puesto de trabajo soñado. Siéntate, ponte cómodo. Ahora te doy la cuenta, las contraseñas. Y de inmediato te lanzo una tarea nada complicada, pero necesito ver cómo razonas. 20 minutos después, Leandro ya estaba sentado frente a los monitores, mientras Celestino le explicaba la esencia del problema. Zoraida se sentó a su lado, en el borde de la silla de visitas, y su voz se volvió firme. Leandro, yo le di la oportunidad de llegar a la entrevista. Pero después trabajó usted. Celestino lo elogia todos los días, dice que en 15 años no ha visto tanta dedicación. Se queda hasta tarde, estudia de todo, ayuda a los compañeros. Son sus manos, su cabeza, su esfuerzo. Yo solo abrí la puerta. Usted entró solo. ¿Por qué? Preguntó él en voz baja. ¿Por qué me buscó? Para decirle gracias, respondió Zoraida simplemente. Y para. Se detuvo, se pasó la mano por el rostro. Para compensarlo de alguna manera. Usted me salvó la vida. Quiero agradecérselo. Pida lo que quiera. ¿Un departamento? ¿Un coche? ¿Dinero? Tengo posibilidades. Nosotros tenemos posibilidades. Dígame y lo haré. Leandro guardó silencio. En su cabeza giraban pensamientos, uno más inquietante que otro. Un departamento,
Podría tener su propio lugar, no alquilar una habitación a una anciana desconocida. Dinero, no preocuparse por el mañana, ahorrar, ayudar a Nazario. Un coche, hasta resultaba gracioso pensarlo, nunca había conducido. Pero miró a Zoraida, como estaba sentada con las manos entrelazadas, como le temblaba el labio inferior, como en sus ojos se había quedado congelado el miedo al rechazo. Y comprendió, no quería su dinero. No quería un departamento comprado por obligación. Quería: salga conmigo a una cita. Las palabras salieron solas, antes de que pudiera pensarlas. Zoraida se quedó inmóvil. Los ojos se le abrieron de par en par. ¿Qué? Salga conmigo a una cita, repitió Leandro, y su voz se afirmó. Solo eso. Una noche. Y estamos en paz. ¿Usted habla en serio? Lo miraba como si acabara de proponerle volar a la luna. En serio. Leandro exhaló y, de pronto, sintió ligereza, casi temeridad. No quiero su dinero. No quiero un departamento ni un coche. Quiero conocerla. A la niña que salvé. Quiero entender quién es. Zoraida guardó silencio. Un rubor le subió a las mejillas. Está bien, dijo, y la voz le tembló. El sábado. Si quiere. Leandro exhaló. No se dio cuenta de inmediato de que había estado conteniendo la respiración. Quiero. Entonces. Levantó la mirada y en ella brilló una sonrisa, tímida pero auténtica. Entonces el sábado. Leandro no recordaba cómo bajó al 7º piso. Las piernas se movían solas, en piloto automático. Se sentó en su escritorio y se quedó mirando el monitor, pero no veía nada. Ante sus ojos estaba su rostro, los ojos color ámbar, las lágrimas, la sonrisa. ¿Qué he hecho?, pensaba, y todo se le revolvía en el estómago. Ella era la hija del director general. Había estudiado en colegios prestigiosos, viajado al extranjero de vacaciones, vivido en un mundo con el que él ni siquiera había soñado. ¿Y él quién era? Un cargador del mercado. Un sin techo. Un hombre que robaba comida para no morir de hambre. Año 2001. Ciudad de México. Barrio de Coyoacán. Un departamento de 3 habitaciones en el 5º piso, en un edificio construido en los años 70. Una cocina con azulejos azules y un refrigerador viejo que zumbaba por las noches. La sala, donde junto a la ventana había una guitarra antigua, clásica, con los trastes gastados y arañazos en la tapa. Mamá decía que esa guitarra le había llegado de su abuela, y a ella de su madre. Una reliquia familiar. Leandro tenía 8 años y el mundo parecía grande y bueno. Mamá, Consuelo, enseñaba música en una escuela del barrio. Alta, delgada, con el cabello largo y oscuro que trenzaba en una coleta. Sus manos siempre olían a crema y a tiza del pizarrón. Le enseñaba a Leandro a tocar la guitarra, por las noches se sentaban juntos en sillas de mimbre, y sus dedos se deslizaban por las cuerdas con ligereza, casi sin peso, sacando melodías que le apretaban algo en el pecho. ¿Ves, Leandro? La música es una conversación sin palabras, decía ella, guiando sus manos torpes. Puedes decir lo que no te alcanza el lenguaje. Recuérdalo. 6 meses después se casaron. Adelaida se mudó con ellos. Tenía deudas de créditos, una habitación alquilada en un barrio malo, un trabajo que dejó inmediatamente después de la boda. Me encargaré de la casa, anunció ella, y el padre asintió. Al principio todo era tolerable. Adelaida cocinaba, limpiaba, fingía ser una esposa atenta. Pero poco a poco la máscara empezó a deslizarse. Comenzó a exigir muebles nuevos, ropa nueva, viajes al mar. El padre aceptaba, pedía créditos, trabajaba aún más. La fábrica atravesaba una crisis, los salarios se retrasaban, pero él callaba y seguía tirando del carro. Y entonces Adelaida empezó a hablar de la guitarra. ¿Para qué está aquí?, dijo una vez durante el desayuno. Ocupa tanto espacio. Mejor venderla y comprar un sofá decente. Leandro se quedó paralizado con la cuchara en la mano. Es la guitarra de mamá, dijo en voz baja.
Tu madre murió, cortó Adelaida. Ya no la necesita. El padre guardó silencio. Solo bajó la mirada al plato. Un mes después vendieron la guitarra. Leandro se enteró cuando regresó de la escuela y vio el espacio vacío junto a la ventana. Corrió hacia su padre. Papá, ¿dónde está la guitarra? La vendimos, Leandro. Hacía falta el dinero. Pero era de mamá. Era. No empieces. El padre se dio la vuelta. Lo hablamos con Adelaida. Ella tiene razón, ocupaba espacio. Leandro se fue a su habitación, se tumbó en la cama y lloró hasta el amanecer. En silencio, contra la almohada, para que nadie lo oyera. Perdió a su madre por segunda vez. Adelaida se quejaba de Leandro. Constantemente. Con el padre, en la cocina, tras la puerta cerrada, pero Leandro lo oía: él me odia, Leonel. Yo me esfuerzo y él ni siquiera me mira. Es grosero, insolente. No puedo seguir así. Era mentira. Leandro no era grosero, callaba. Callaba porque cada palabra dirigida a Adelaida luego se volvía contra él. Pero el padre le creía. El cansancio, el estrés, los créditos interminables, todo eso diluía su capacidad de distinguir la verdad de la mentira. Elegía el camino fácil, creerle a su esposa. Las peleas se volvieron frecuentes. El padre le gritaba a Leandro por nimiedades, no ordenó su habitación, olvidó sacar la basura, llegó tarde de la escuela. Estás matando a Adelaida con tu odio. Gritaba. Ella se esfuerza por ti, ¿y tú qué haces? Leandro callaba. ¿Qué podía decir? ¿Que Adelaida robaba dinero de la cartera de su padre, se compraba cosméticos caros y mentía diciendo que ahorraba? ¿Qué pasaba los días tirada en el sofá hojeando revistas mientras su padre trabajaba a doble turno? ¿Qué lo miraba con un odio frío cuando el padre no estaba en casa? ¿Quién le creería? Leandro encontró refugio en el club de computación de la escuela. Un aula vieja con 10 computadoras, un profesor anciano que en su día había programado en Fortran. Allí aprendía a escribir código, a entender algoritmos, a crear programas sencillos. Era su escondite. Allí nadie gritaba, nadie acusaba. Un día el padre recibió un bono, $2,000 por horas extra. Era muchísimo dinero. Planeaba guardar una parte para reparar el viejo Volkswagen y otra para Leandro, para unos cursos de programación que él había mencionado tímidamente. Pero el dinero desapareció. El padre lo buscó durante 3 días, puso la casa patas arriba, revisó todos los bolsillos, todos los escondites. Adelaida ayudaba, suspiraba, se lamentaba. Y luego, al cuarto día, casualmente encontró $1,000 en la habitación de Leandro, debajo del colchón. La explosión fue inmediata. El padre irrumpió en la habitación y arrojó los fajos de billetes sobre la mesa. ¿Qué es esto? Leandro no entendió de inmediato. Miraba el dinero, luego a su padre. No lo sé. ¿De dónde salió? No me mientas. Los robaste. Robaste mi bono. No. Papá, yo no. Cállate. El padre lo agarró de los hombros y lo sacudió. Ya lo entendí todo. Te metiste con mala gente, gastas el dinero en drogas. ¿Qué drogas? Leandro se zafó y retrocedió. Yo nunca. Adelaida me lo advirtió. Gritó el padre. Decía que no eras como parecías. Que te aprovechabas de mi ceguera y de mi bondad. Y yo no le creí. Adelaida estaba de pie en la puerta, con una máscara de horror en el rostro. Pero sus ojos. En ellos brillaba el triunfo. Leandro lo comprendió. Demasiado tarde, pero lo comprendió. Ella lo había tendido una trampa. Robó el dinero, lo escondió en su habitación y montó una actuación. Para deshacerse de él para siempre. Lárgate de mi casa, dijo el padre, con la voz helada. No quiero volver a verte. No eres mi hijo. Las palabras entraron como un cuchillo. Lentas, profundas, hasta el mango. Papá. Leandro dio un paso al frente, extendió la mano. Lárgate. Leandro recogió sus cosas, una mochila,
documentos, una chamarra, algunas camisetas. Las manos le temblaban tanto que apenas pudo cerrar el cierre. El padre estaba en el pasillo, de espaldas, los hombros le temblaban. «Perdón», susurró Leandro. El padre no respondió. La puerta se cerró de golpe a su espalda. La noche de noviembre lo recibió con un viento helado y el vacío. La calle no es la romántica de las películas sobre vagabundos. Es un infierno estirado en el tiempo. Leandro vagó. Sótanos, casas abandonadas, a veces albergues donde había que hacer fila y escuchar toses, jadeos, insultos. El hambre era una compañera constante, un dolor sordo en el estómago que no lo dejaba. Robaba comida en supermercados, paquetes de tortillas, latas de frijoles. Las escondía bajo la chamarra y salía sin mirar a los guardias. Varias veces lo atraparon, lo echaron, lo amenazaron con llamar a la policía. Una vez lo golpearon unos adolescentes aburridos y furiosos. Leandro no se defendió, solo se quedó hecho un ovillo mientras lo pateaban. La vergüenza era peor que el hambre. Rebuscaba en los contenedores de basura, sacaba restos de comida, comía de pie en un callejón y se odiaba por ello. Pero el instinto de supervivencia resultó ser más fuerte. La temporada de lluvias fue brutal. Los aguaceros no cesaban durante semanas y en la ciudad no se podía sobrevivir. Un indigente con el que Leandro compartía un sótano le dijo: «Vete a las afueras, chico. Al menos allí encontrarás un techo». Leandro llegó a un fraccionamiento de casas en Cuernavaca. Un lugar de lujo, grandes residencias tras rejas, pero fuera de temporada estaba vacío, los dueños no vivían allí. Encontró una casa sin terminar, se metió dentro y encendió una fogata en un barril de metal. Se alimentaba de latas que encontraba en otras casas, forzaba cerraduras, se movía como un ladrón. Se convirtió en ladrón. Ese pensamiento lo atormentaba por las noches, pero de día. De día simplemente sobrevivía. La soledad era extraña. Por un lado, silencio, calma, nadie gritaba, nadie traicionaba. Por otro, un vacío tan enorme que daban ganas de aullar. Febrero. La noche decisiva. Viento seco, polvo. Leandro dormía en un saco de dormir robado de una tienda de artículos turísticos. Despertó por el olor a humo, espeso, acre. Se levantó de un salto y salió de la casa. La mansión vecina estaba ardiendo. Las llamas ya habían alcanzado el segundo piso, lamían el techo, salían por las ventanas con lenguas voraces. El primer piso comenzaba a prenderse. En la calle había gente en pijama, envuelta en cobijas, alguien gritaba por teléfono llamando a los bomberos. Y alguien gritaba: «Zoraida está ahí». La niña se quedó dentro. Marisol se fue, está sola. Leandro no pensó. La memoria activó un movimiento automático, la voz de su madre, lejana pero clara: «Ayuda a la gente cuando puedas. Eso te hace humano». Saltó la barda y corrió hacia la casa. Alguien le gritaba que se detuviera, que no entrara, pero no escuchó. La puerta estaba abierta de par en par. El humo le golpeó el rostro, espeso, negro, los ojos se le llenaron de lágrimas al instante. Leandro cerró los ojos y palpó el pasamanos de la escalera. Subió al segundo piso, los escalones crujían, el fuego los lamía desde abajo. El calor era insoportable. La puerta de una habitación. La empujó con el hombro y entró de golpe. La niña estaba sentada en un rincón, hecha un ovillo. El rostro mojado de lágrimas y hollín. Se asfixiaba, tosía, no podía gritar. «Vamos». Leandro la agarró de la mano y la arrastró hacia la puerta. Pero en el pasillo la escalera se vino abajo con un estruendo, las vigas se partieron y cayeron. El camino hacia abajo quedó cortado. Pánico. La ventana. Era la única salida. Leandro corrió hacia el armario, lo abrió de golpe. Encontró sábanas. Empezó a atarlas con nudos, las manos le temblaban, los nudos salían torcidos, pero firmes. Un extremo lo ató a la pata de una cama de hierro fundido, maciza, pesada. Con el otro sujetó a la niña por debajo de los brazos. «Agárrate», gritó,
abriendo la ventana. El aire fresco le golpeó el rostro, el césped brillaba abajo. La altura, unos 5 metros. El pasto amortiguaría. La bajó despacio, con cuidado de no sacudirla. Las manos le ardían, la piel se abría, pero aguantó. Abajo la gente la atrapó, desató las sábanas. Leandro pasó las piernas por el alféizar y saltó. El golpe. Un dolor agudo en el tobillo, pero la adrenalina no le permitió sentirlo. Se levantó y miró alrededor. La niña lloraba en brazos de una mujer, la envolvían en una manta. A lo lejos aulló una sirena, ambulancia, bomberos. La gente rodeó a Leandro, le daba las gracias, alguien grababa con el teléfono. Un periodista, un vecino, con una cámara profesional, disparaba fotos. El flash le cegó los ojos. Leandro se asustó. Su rostro, sus fotos. Y él estaba infringiendo la ley, robando. La policía. Preguntas. La cárcel. Mientras todos se agitaban alrededor de la niña, él se apartó hacia la sombra, se dio la vuelta y echó a correr. Saltó la cerca, cruzó el baldío, volvió a su casa sin terminar. Recogió sus cosas rápido, con las manos temblorosas. Se fue del fraccionamiento para siempre. Pero algo en él cambió aquella noche. Había salvado una vida. No robó, no se escondió, salvó. Recordó quién había sido una vez. El hijo de Consuelo, que le enseñó a ayudar a la gente. El sábado llegó demasiado lento y demasiado rápido al mismo tiempo. Leandro estaba a la salida del metro en la zona de la Condesa a las 6 de la tarde, y le sudaban las manos pese al fresco de septiembre. La camisa, nueva, comprada con el último dinero libre en una tienda del centro, le raspaba el cuello. Los jeans estaban planchados con raya. En el bolsillo, $200, ahorrados de su primer sueldo. Lo había calculado todo, entradas al cine, $30, café, 70 u 80, taxi de regreso, 15. Un margen para imprevistos. Estaba nervioso como antes de un examen en el que estaba en juego toda la vida. Cuando Zoraida apareció desde el paso subterráneo, el mundo se tambaleó por un segundo. Llevaba un vestido beige sencillo hasta la rodilla, un cardigan ligero, el cabello suelto, sin joyas, sin ropa cara. Quería ser normal. Y eso la hacía aún más hermosa. «Hola», dijo ella, y la voz le tembló apenas, pero él lo oyó. «Hola», respondió Leandro, y de pronto toda la tensión se disipó. Ella estaba allí. Había venido. Sonreía. Caminaron hacia el parque de Chapultepec, despacio, uno al lado del otro, pero sin tocarse. La capital nocturna zumbaba a su alrededor, coches, risas de grupos en las terrazas de los cafés, música desde ventanas abiertas. El parque los recibió con la luz dorada de los faroles reflejándose en el agua oscura del lago. Jóvenes sentados en los bancos, parejas paseando por los senderos, en algún lugar un músico callejero tocaba la guitarra. Zoraida se detuvo junto a la barandilla y miró el agua. Leandro se colocó a su lado. «¿Sabes?», dijo ella en voz baja. «Pensé que no vendrías. Que te asustarías y cambiarías de opinión». «Yo también lo pensé», admitió Leandro. «De mí mismo». Ella rió con ligereza, con sinceridad, y aquel sonido fue como un viento cálido. Siguieron caminando y la conversación fluyó sola, sorprendentemente fácil, como si se conocieran no desde hacía una semana, sino desde hacía años. Zoraida hablaba de su vida, y en su voz sonaban las mismas notas que en la de Leandro: soledad, incomprensión, búsqueda de uno mismo. «Mi madre murió cuando yo nací», decía, mirando el camino bajo sus pies. «Papá se quedó solo. Me crió como pudo, pero el trabajo lo absorbía, 12 o 14 horas al día. Construyó la empresa desde cero, volcó en ella todas sus fuerzas. Yo no entendía incluso de niña, pero entender no daba calor. Crecí con niñeras, luego con tutores. Y cuando tenía 10 años, papá se casó con Marisol». Leandro escuchaba sin interrumpir. En sus palabras había un dolor antiguo, que no había sanado. Marisol. No me pegaba, no me gritaba.
Simplemente me miraba como si yo fuera un mueble. Incómodo, innecesario. Me toleraba por papá, por el dinero. Y yo la toleraba porque no quería entristecer a mi padre. Él era feliz por no estar solo. Yo callaba. Incluso cuando supe que le era infiel, vi un mensaje en su teléfono, por casualidad. Callé porque tenía miedo de destruir su frágil tranquilidad. Y aquella noche, dijo Leandro con cuidado, la noche del incendio, ¿ella no estaba en casa? Zoraida asintió, y sus manos se cerraron en puños. Se fue con el amante. Me dejó sola en la casa. Dijo que iba a ver a una amiga, pero yo sabía que mentía. Y cuando empezó el incendio, yo estaba sola. Me ahogaba, no podía salir, pensaba que todo había terminado. Y entonces apareciste tú. La voz se le quebró. Y entonces tú llegaste. Leandro se detuvo y la giró hacia él tomándola de los hombros. Las lágrimas brillaban en su rostro. Sobreviviste, dijo con firmeza. Eso es lo importante. Sobreviviste, creciste, te hiciste fuerte. Los dos sobrevivimos, susurró Zoraida. Los dos crecimos en casas donde no nos amaron con amor verdadero. Donde nos toleraban, nos usaban, nos traicionaban. Pero no nos rompimos. Después del cine entraron en un café acogedor, con mesas de madera y luz tenue. Leandro tomó el menú y empezó a hacer cuentas mentalmente, el estómago se le encogió. Los precios eran más altos de lo que había calculado. Enchiladas, $15. Tacos, 12. Ensaladas a 10. Si pedían para los dos con bebidas, saldría unos $120. Le alcanzaba, pero casi no quedaría margen. Pidamos enchiladas, propuso Zoraida, y en su voz había esa cautela con la que se habla de un campo minado. Y café. No tengo mucha hambre. Leandro abrió la boca para aceptar, pero Zoraida de pronto puso la mano sobre el menú y lo cerró. Dividamos la cuenta, dijo en voz baja, pero firme. ¿Qué? No, yo invité, yo pago. Leandro. Ella lo miró a los ojos. Somos iguales. No quiero que sientas que tienes que gastar tu último dinero para causar impresión. No estoy aquí por los restaurantes. Estoy aquí por ti. El orgullo se encendió en él, ardiente, casi doloroso. Un hombre debe pagar por una mujer, eso es obvio. Pero miró su rostro, abierto, sin una sombra de lástima ni condescendencia, y comprendió, ella tenía razón. De verdad eran iguales. Ella no quería que él fingiera. Está bien, exhaló. Dividimos. Acompañó a Zoraida caminando, hasta Polanco había unos 20 minutos. Avanzaban despacio, y el silencio entre ellos era cálido, cómodo. El edificio donde ella vivía era de lujo, una torre con conserje, puertas de vidrio, vestíbulo de mármol. Leandro se detuvo en la entrada y de pronto sintió que entre ellos se levantaba una pared invisible. Pero Zoraida, como si leyera sus pensamientos, le tomó la mano. No pienses en eso, le pidió, en las casas, el dinero, las diferencias. No importa. Importa, objetó Leandro. No puedo fingir que venimos del mismo mundo. Venimos del mismo, insistió ella, del mundo de personas a las que traicionaron y que sobrevivieron. Todo lo demás es decorado. Pausa. Leandro la miraba y en el pecho se le derramaba algo insoportablemente cálido. Gracias por la noche, susurró ella. Nos vemos el lunes en el trabajo. Nos vemos, logró decir Leandro. Ella entró al vestíbulo, se volvió en la puerta y le hizo un gesto con la mano. La puerta se cerró. Leandro se quedó un minuto más mirando las puertas de vidrio, luego se dio la vuelta y caminó hacia el metro. En el alma había euforia mezclada con terror. Se había enamorado. Sin remedio, hasta el fondo, como el último romántico. Y era maravilloso y aterrador al mismo tiempo. Septiembre se deslizó hacia octubre, y las semanas pasaron como un solo y largo suspiro. Se veían después del trabajo, en secreto, sin hacerlo público. Paseaban por el Museo Nacional de Antropología, donde Zoraida hablaba de los aztecas y los mayas, y Leandro escuchaba hechizado, no tanto por la historia como por su voz.
Iban al Palacio de Bellas Artes, donde ella le recitaba de memoria poemas de autores locales. Viajaban a Coyoacán, donde entre casas coloniales antiguas y plazas floridas hablaba de la historia, de los conquistadores, de cómo todo está entrelazado, el pasado y el presente. ¿Ves?, decía ella, señalando una antigua catedral. Esto fue destruido por terremotos. Lo restauraron durante siglos. La historia no muere, Leandro. Regresa. Él la miraba y pensaba, nosotros también. Nosotros también regresamos a la vida después de la destrucción. En el trabajo intentaban ser profesionales, pero los colegas lo notaban. Las miradas que se cruzaban en encuentros casuales. Las sonrisas cuando coincidían en la máquina de café. Heriberto Cárdenas observaba y se enfurecía. Un mes antes él mismo había intentado invitar a Zoraida a salir, se le acercó después de una reunión y le propuso cenar en un restaurante en la azotea con vista a la ciudad. Ella rechazó con cortesía, pero con firmeza, gracias, Heriberto, pero no mezclo el trabajo con la vida personal. Y ahora ella salía con ese. Con el cargador. Con el hombre que había llegado del mercado en jeans gastados y una camisa barata. Heriberto no lo entendía. Había terminado el instituto tecnológico, trabajado en 2 grandes empresas, vestía trajes de marcas caras y conducía un Audi. Y ella había elegido a un pobre. Era una ofensa. Una tarde, cuando Leandro salió a comer, Heriberto se acercó a su escritorio. Miró alrededor, no había nadie cerca. Abrió el cajón, hurgó entre los papeles. Encontró un viejo certificado de la oficina de reclutamiento militar que Leandro llevaba consigo como recordatorio del camino recorrido. Heriberto leyó, servicio en las fuerzas de infantería. Reclutado como persona sin domicilio fijo. Heriberto sonrió con desdén. Un sin techo. Así que antes del ejército hubo algo más. Sacó el teléfono y buscó el nombre de Leandro en Google. Los primeros resultados no arrojaron nada. Pero luego dio con un artículo, Salvador heroico en un fraccionamiento de Cuernavaca. La fotografía era borrosa, pero reconocible. Un joven sucio, con una casa en llamas de fondo. En el texto se leía, un voluntario sin identificar, presuntamente uno de los indigentes que pasaban el invierno en el fraccionamiento, rescató a una niña del fuego. La identidad del Salvador no ha sido establecida, huyó del lugar del incidente. Según los vecinos, en el fraccionamiento se habían registrado casos de allanamiento de casas. Heriberto lo leyó 3 veces. Ahí estaba. El pasado. Un sin techo. Posiblemente un ladrón. Huyó del lugar del incidente. ¿Por qué? Porque temía a la policía. Guardó el enlace y cerró el cajón del escritorio. El plan se formó al instante. Al día siguiente, Heriberto llamó a la puerta del despacho de Otilia. ¿Puedo pasar? Heriberto, adelante. Otilia levantó la vista de los documentos. ¿Ocurre algo? Quería compartir cierta información, comenzó Heriberto, sentándose. Sobre Leandro Belmonte. No afirmo nada, pero creo que la empresa debería saberlo. Otilia se tensó. ¿Qué información? Me topé por casualidad con un artículo sobre un incendio de hace 10 años. En él se menciona a una persona que se parece a Leandro. El artículo dice que era un indigente, posiblemente implicado en allanamientos. Huyó del lugar del incidente. Heriberto hizo una pausa. No lo acuso de nada. Pero la empresa debería saber a quién contrata. Por favor, verifíquelo. Otilia lo miró largo rato, con una mirada fría. Gracias por la información. Me ocuparé de ello. Heriberto salió, satisfecho consigo mismo. Al día siguiente, Leandro fue llamado al despacho de Otilia. El corazón le latía con fuerza, entendió de inmediato que algo iba mal. Otilia estaba sentada tras el escritorio, delante de ella había una copia impresa del artículo. Señaló la silla. Siéntese, Leandro. Él se sentó. Las manos se le cerraron en puños. Me han transmitido información sobre su pasado, empezó ella sin rodeos.
Un artículo sobre el incendio de 2010. En él se dice que usted era indigente, que posiblemente infringía la ley. Quiero escuchar la verdad de usted. Leandro cerró los ojos. Ahí estaba. El pasado lo había alcanzado. Exhaló y volvió a abrirlos. Sí, es verdad. La voz sonó firme, aunque por dentro todo temblaba. Fui indigente. Mi padre me echó de casa a los 17 años, viví en la calle, en sótanos. Robaba comida para no morir de hambre. Durante la temporada de lluvias me fui a un fraccionamiento de casas de campo y viví en una casa sin terminar. Sí, forzaba cerraduras y tomaba conservas. No me enorgullezco de ello. Pero estaba sobreviviendo. Otilia escuchaba sin interrumpir. Aquella noche hubo un incendio. Salvé a una niña porque no podía no salvarla. Y luego me fui porque tenía miedo de que me arrestaran por los robos. Me alisté en el ejército y cumplí el servicio con honestidad. Desde entonces no he infringido ninguna ley. Trabajé como cargador, estudié, intenté ser mejor. La miró a los ojos. Si quiere despedirme, es su derecho. Pero le pido que no me juzgue por la persona en la que me vi obligado a convertirme a los 17 años. Ya no soy ese hombre. Silencio. Otilia se recostó en el respaldo de la silla y lo observó durante un largo rato. Luego dijo en voz baja, yo también vengo de una familia humilde, Leandro. Trabajo desde los 16 años. Sé lo que es luchar por cada dólar. Y valoro a quienes no se rinden. Se levantó y se acercó a la ventana. Su pasado quedará entre nosotros. Pero debe trabajar de tal manera que nadie pueda reprocharle nada. ¿Entendido? Leandro asintió, sin creer lo que oía. Gracias. Muchísimas gracias. Puede irse. Y tenga cuidado. Heriberto Cárdenas es una persona peligrosa. Leandro salió, las piernas le flaqueaban. Heriberto. Así que había sido él quien había hurgado en su pasado. Estaba enfadado, celoso, vengativo. Esa noche, Leandro le contó a Zoraida la conversación. Estaban sentados en un banco del parque Chapultepec, mirando el lago donde nadaban los patos. Ese miserable. Zoraida se levantó de un salto, con los ojos encendidos. Iré a verlo y le diré que te deje en paz. No. Leandro la tomó de la mano y la detuvo. No te metas. La gente pensará que me escondo detrás de tu falda. Yo me encargaré. Pero él. ¿Puedo con esto? Leandro la miró con firmeza. Te lo prometo. Zoraida volvió a sentarse, apretó su mano. Guardó silencio largo rato. Luego dijo en voz baja, hablaré con papá. No sobre Heriberto. Solo. Le hablaré de nosotros. ¿Estás segura? Sí. Debes saberlo. Severino Mondragón estaba sentado en su despacho del piso 15 cuando su hija entró sin llamar. Levantó la vista de los informes, sorprendido. ¿Zoraida? ¿Ha pasado algo? Ella se acercó y se sentó frente a él. En su rostro había determinación. Papá, tengo que contarte algo. Sobre aquella noche. Sobre el incendio. Severino se quedó inmóvil. ¿Qué incendio? ¿El de hace más de 10 años? ¿Cuándo yo estaba de viaje de trabajo en Estados Unidos? Zoraida respiró hondo. Marisol me dejó sola en casa y se fue con su amante. Empezó un incendio. Estuve a punto de morir. El rostro de su padre palideció. ¿Qué? Zoraida lo contó todo, el fuego, el humo. El chico que irrumpió en la casa y la salvó bajándola por la ventana con sábanas atadas. Cómo lo buscó durante años. Y cómo lo encontró, en un currículum enviado a su empresa. Es Leandro Belmonte. Trabaja con nosotros. Su voz se volvió más baja. Y yo lo amo. Severino permanecía sentado sin moverse. En su rostro se sucedían las emociones, conmoción, culpa, rabia. Marisol. Roncó. ¿Te dejó sola? ¿Me mintió? Sí.
Dios mío. Se cubrió el rostro con las manos. ¿Cómo no lo supe? No es tu culpa, papá. No lo sabías. Y yo callé porque no quería hacerte daño. Un largo silencio. Luego Severino levantó la cabeza. Ese joven. Leandro. Háblame de él. Zoraida le habló de su pasado, de la calle, del ejército, del trabajo como cargador. De cómo se esfuerza, estudia, no se rinde. Es honesto, bueno, fuerte. Tuvo una vida difícil, pero no se quebró. Lo miró suplicante. Lo amo. Severino guardó silencio largo rato. Luego asintió lentamente. Tráelo a casa. El domingo a cenar. Quiero conocerlo. Zoraida se levantó de un salto y abrazó a su padre. Gracias, papá. Gracias. Domingo. Leandro estaba frente al espejo en su habitación, acomodándose la corbata. Las manos le temblaban. Hoy conocería a Severino. Al hombre que podía destruirlo todo con una sola palabra. El departamento de los Mondragón estaba en una torre de lujo en Santa Fe. Un penthouse en el piso 40. Leandro subía en el ascensor con los oídos tapados por la altura. Cuando las puertas se abrieron, vio un vestíbulo de mármol, cuadros, ventanales panorámicos tras los cuales se extendía toda la ciudad. Zoraida lo recibió en la puerta y le dio un beso en la mejilla. No te preocupes. Todo irá bien. Severino resultó ser un hombre de poco más de 50 años, alto, con canas en las sienes y un rostro severo. Pero sus ojos eran bondadosos. Le estrechó la mano a Leandro con firmeza. Leandro. Por fin nos conocemos. La cena fue casera, tamales, carne asada, arroz con frijoles. Zoraida insistió en un menú sencillo. Se sentaron a la mesa y Severino hacía preguntas sobre el trabajo, los planes de futuro, los sueños. Leandro respondía con honestidad, sin adornos. Quiero ser un profesional en IT. Crecer, aprender, quizá algún día abrir mi propio negocio. Pero lo principal es vivir con dignidad, honestamente. Y, si Zoraida me lo permite, quiero estar a su lado. Severino lo miró durante un largo rato. Has pasado por mucho, dijo por fin. Eso o te endurece o te rompe. Tú no te rompiste. Lo veo. Hizo una pausa. No me opongo a su relación. Pero te advierto, la gente juzgará, hablará. ¿Estás preparado? Leandro asintió. Estoy acostumbrado a las dificultades. Pero por ella lo soportaré todo. Severino se levantó y le tendió la mano. Entonces, bienvenido a nuestra familia. Zoraida lloró en silencio, de felicidad. Leandro la abrazó y en ese momento comprendió, la vida da una segunda oportunidad. Solo hay que atreverse a tomarla. Pero en algún lugar de la ciudad, Heriberto Cárdenas estaba sentado en un bar, bebiendo tequila y planeando el siguiente golpe. La historia aún no había terminado. Noviembre llegó con un viento frío y un susurro a la espalda. Leandro notó el cambio de inmediato, en la forma en que los colegas apartaban la mirada cuando entraba en la sala de descanso. En cómo las conversaciones se cortaban a mitad de frase cuando se acercaba al dispensador de agua. Los rumores se extendieron por la oficina como moho en las paredes de un sótano húmedo, y era imposible detenerlos. Los oyó por primera vez en el baño. 2 hombres del departamento de ventas no sabían que él estaba en un cubículo. ¿Oíste del nuevo de IT? Belmonte, creo. ¿El que anda con la hija del director general? Ese. Listillo, hay que admitirlo. Se acomodó bajo la falda correcta. Ahora se lo perdonarán todo. Risas. El sonido del agua del inodoro. La puerta que se cerró de golpe. Leandro permanecía de pie tras la puerta del cubículo, con el pecho ardiendo. Ni siquiera era rabia, era vergüenza. Vergüenza porque tenían razón. De verdad salía con la hija del jefe. De verdad había conseguido el trabajo gracias a ella. Y ahora cada uno de sus logros sería visto a través de ese prisma. Claro que lo ayudaron. Sin contactos, ¿quién era él? Pero resistía.
Trabajaba más que los demás, llegaba antes y se iba más tarde. Demostraba más a sí mismo que a nadie que merecía estar allí. Celestino lo notó. Un día retuvo a Leandro después de la jornada, cuando la oficina ya estaba vacía. «Escúchame bien, muchacho», dijo, sirviendo café de un termo en 2 tazas. «La gente chismea porque se aburre. Porque en sus vidas no pasa nada interesante, salvo las historias ajenas. No escuches a los tontos. Trabajas bien, y eso es lo principal. ¿Y el amor?». Sonrió bajo su barba canosa. «El amor es algo raro. Si lo encuentras, agárralo con las 2 manos. No lo sueltes». Leandro asintió, desconfiando de su propia voz. «Gracias, Celestino». «No hay de qué». El viejo le dio una palmada en el hombro. «He visto de todo en esta vida. ¿Sabes qué distingue a la gente buena de la mala? La buena siempre duda si hace lo correcto. La mala, nunca». Heriberto no dudaba. Estaba sentado en su departamento en Polanco, caro, estéril, vacío, hojeando documentos obtenidos con dinero. Un conocido en la oficina de reclutamiento, un antiguo compañero de estudios, arregló un poco las cosas, por $100 le pasó una copia de la tarjeta de reclutamiento de Leandro. Reclutado como persona sin domicilio fijo. Heriberto sonrió con desprecio. Ahí estaba, el arma real. Se podía envolver con elegancia, se ocultaba de la justicia, fue reclutado a la fuerza. No era del todo cierto, pero ¿a quién le importa la verdad cuando hay una formulación bonita? Abrió el portátil y empezó a redactar un correo anónimo al departamento de seguridad de la empresa. El texto salió venenoso, pero cuidadoso, ninguna acusación directa, solo preocupación y una petición de verificación. Lo envió. Se recostó en el respaldo del sillón y se estiró. Se sentía asqueroso por dentro, pero aplastó esa sensación. Estoy protegiendo a la empresa, se convencía. Deben saber con quién tratan. Pero la verdad era más simple y más aterradora. No podía aceptar que Zoraida no lo hubiera elegido a él. Que un hombre del mercado resultara mejor que un egresado del Instituto Tecnológico con traje caro. Una semana después, Seguridad citó a Leandro. Despacho del piso 14. Un hombre severo de unos 45 años, con porte militar y mirada fría. Capitán Esteban Coronado, jefe de seguridad. Siéntese, Leandro, le indicó la silla. Las preguntas serán incómodas, pero necesarias. La empresa recibió una carta anónima con información sobre su pasado. Estamos obligados a verificarla. Leandro se sentó. Puso las manos sobre las rodillas y las apretó para que no temblaran. Lo entiendo. Usted sirvió en el ejército. Fue reclutado como persona sin domicilio fijo. ¿Es cierto? Sí. ¿Por qué no tenía domicilio? Leandro exhaló. Otra vez. De nuevo contar su dolor. Mi padre me echó de casa a los 17 años. Viví en la calle hasta que me alisté. ¿Por qué lo echó? Me tendieron una trampa. Me acusaron de robar dinero que no tomé. La voz sonaba firme, pero por dentro todo hervía. Mi madrastra quería deshacerse del hijastro. Lo consiguió. El capitán Coronado lo observaba sin parpadear. ¿Puede demostrarlo? No. No hay testigos. Mi padre murió hace 6 años. Mi madrastra no lo admitirá. Es mi palabra contra su silencio. El capitán asintió y tomó notas. En la carta se afirma que usted pudo estar implicado en actividades delictivas. Allanamientos de casas en un fraccionamiento de Cuernavaca en el invierno de 2010. Leandro cerró los ojos. Ahí estaba. Sí, dijo en voz baja. Forzaba cerraduras. Tomaba comida, conservas. Para no morir de hambre. No me enorgullezco. Pero sobrevivía. Eso es un delito penal. Lo sé. Leandro abrió los ojos y miró de frente. El plazo de prescripción por hurtos menores ya pasó. Pero no me escudo en eso. Lo reconozco, fui ladrón. 17 años, la calle, el hambre. Infringí la ley.
Silencio. El capitán Coronado lo miró largo rato, evaluándolo. ¿Tiene documentos del ejército? Sí. Leandro sacó la carpeta que había traído. Constancia de baja del servicio. Informe de la unidad. Servicio impecable, rango de cabo. El capitán tomó los documentos y los examinó. Leyó despacio. Luego los dejó a un lado. Después de eso, ¿ni una sola infracción? Ninguna. Trabajé como cargador, estudié, entré aquí. Historial limpio. El capitán se recostó en el respaldo y entrelazó los dedos. Le creo, Leandro. Pero debe entender que la empresa cuida su reputación. El consejo directivo, los accionistas, son conservadores. Si esta información sale a la prensa, puede dañar la marca. Guardó silencio un momento. Enviaré mi informe al director general. La decisión quedaba en sus manos. Leandro asintió y se levantó. Las piernas le flaqueaban. Gracias por la honestidad. Su honestidad es digna de respeto, dijo el capitán a modo de despedida. No todos reconocen los errores del pasado. Pero la vida es injusta, a veces la verdad no salva. Severino llamó a Leandro 2 días después. El despacho del piso 15, enormes ventanales panorámicos desde los que la capital se extendía hasta el horizonte. Severino estaba de pie junto a la ventana, con las manos a la espalda. Se volvió cuando Leandro entró. Siéntate, asintió señalando el sillón. Tenemos que hablar. Leandro se sentó. El corazón le latía tan fuerte que parecía que el sonido llenaba el silencio del despacho. Severino caminó por la habitación, reuniendo sus pensamientos. He leído el informe del Departamento de Seguridad, empezó. Sé lo que ocurrió. Y te creo, Leandro. Creo que has cambiado, que el pasado no es una sentencia. Pero. Se detuvo y lo miró directamente a los ojos. La empresa no soy solo yo. Hay un consejo directivo, accionistas, socios. Se enterarán. Heriberto se encargará de eso, no se detendrá. Y entonces me será difícil protegerte sin despertar sospechas de nepotismo. Entiéndeme, no quiero que la gente piense que encubro a un empleado solo porque sale con mi hija. Leandro asintió. Lo entendía. Lo entendía todo. Era el final. Por eso, continuó Severino, te propongo una salida. No un despido, una salida. Leandro levantó la cabeza. Puedo ofrecerte estudios pagados en una universidad prestigiosa. Una maestría en el extranjero, en el área de IT, todo a cargo de la empresa. Austin, Toronto, Madrid, a elegir. 2 años de estudios, prácticas en empresas internacionales. Cuando regreses, tendrás un título internacional, experiencia y reputación. Nadie podrá reprocharte que estés aquí por contactos. Te ganarás tu lugar. Honradamente. Por ti mismo. Leandro guardó silencio. La cabeza le zumbaba. 2 años. En el extranjero. Sin Zoraida. ¿Y Zoraida? Logró decir. ¿Qué dirá ella? Severino se acercó y le puso una mano en el hombro. Pregúntaselo tú. Pero ten esto en cuenta, no lo separo. Te doy la oportunidad de volver como un vencedor. No como un fugitivo, sino como un profesional. Para que nadie se atreva jamás a decir que no la mereces. Por la noche se encontraron en el Parque Chapultepec. Noviembre era fresco, los árboles aún estaban verdes, pero el viento ya traía el olor del invierno que se acercaba. Zoraida llegó con una chamarra, las mejillas rosadas por el viento. Se sentaron en un banco junto al lago, donde nadaban los últimos patos. Leandro le contó la propuesta de su padre, la maestría, los 2 años de separación. Zoraida escuchaba sin interrumpir. Su rostro se iba poniendo más pálido con cada palabra. -2 años, repitió cuando él calló. 2 años sin ti. ¿Puedo rechazarlo? Leandro le tomó las manos. Dímelo y lo rechazo. Me quedo aquí, busco otro trabajo. Estaremos juntos. Zoraida guardó silencio largo rato.
Miraba el lago, donde los patos se zambullían buscando comida. Luego preguntó en voz baja, ¿y serás feliz? Trabajando en algún puesto secundario, sabiendo que podrías haber crecido, pero renunciaste por mí. Me mirarás y pensarás, ¿por ella no fui? ¿Por ella no me convertí en quien podía ser? No. Yo nunca. Lo harás. Lo miró, con lágrimas en los ojos. Tal vez no de inmediato. Tal vez dentro de 1 año, de 5. Pero el resentimiento llegará. Silencioso, imperceptible. Y nos envenenará. Leandro quiso protestar, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Porque ella tenía razón. Se conocía a sí mismo, orgulloso, obstinado, con hambre de demostrar su valor. Si rechazaba la oportunidad, toda la vida se torturaría con la pregunta, ¿y si? No quiero que siempre sientas que me debes algo, continuó Zoraida, con la voz temblorosa. No quiero que la gente diga que estás aquí solo por mí. Ve, Leandro. Estudia. Conviértete en quien sueñas ser. Hazte libre. Yo te esperaré. ¿Y si conoces a alguien más? La pregunta salió sola, terrible, absurda. Zoraida rió entre lágrimas. ¿Hablas en serio? Te busqué durante 10 años. ¿Crees que 2 años me van a romper? Le tomó el rostro entre las manos y lo obligó a mirarla. Te esperaré. El tiempo que haga falta. Porque tú eres tú. Único. Mío. Y entonces él la besó. Por primera vez de verdad, no en la mejilla, no con timidez. Por primera vez sus labios se encontraron y el mundo desapareció. Solo quedaron ellos dos en el banco frío, bajo el cielo gris de noviembre, entre los árboles siempre verdes. El beso tenía sabor a lágrimas, no se sabía de quiénes, quizá de ambos. Desesperado y tierno al mismo tiempo. Una despedida y una promesa. Cuando se separaron, Zoraida apoyó la frente en la de él y susurró, vete. Sé feliz. Y luego vuelve conmigo. Diciembre trajo el frío y la necesidad de despedirse del pasado. Leandro entendía que, antes de marcharse, debía cerrar todas las puertas. Para siempre. Para que nada lo jalara hacia atrás, no susurrara en la oscuridad, no doliera con viejas cicatrices. Fue a Coyoacán. Al barrio donde creció. Donde alguna vez fue feliz. La casa lo recibió con un dolorosamente familiar aspecto, un edificio de 5 pisos de los años 70, gris, descascarado, con grafitis en las paredes y el toldo de la entrada torcido. Leandro se quedó de pie frente al portal, mirando las ventanas del 5º piso. Allí, detrás de esos cristales, había estado la guitarra de mamá. Allí su padre le enseñó a arreglar una radio. Allí fue un niño, amado y protegido. Subió por las escaleras, el ascensor no funcionaba, como tampoco funcionaba hacía 10 años. Tocó el timbre. Abrió Adelaida. Había envejecido. Mucho. El cabello canoso, el rostro consumido, ojeras profundas. Llevaba una bata vieja y pantuflas gastadas. No lo reconoció de inmediato, lo miró un segundo sin entender, luego los ojos se le abrieron y el rostro palideció. ¿Leandro? Susurró. Buenas tardes, Adelaida, dijo él con calma. ¿Puedo pasar? Ella se hizo a un lado en silencio, dejándolo entrar. El departamento había cambiado. Muebles viejos y gastados. El papel tapiz despegado, moho en las esquinas. En la mesa del salón, una botella vacía de vino barato, plato sin lavar. Olor a encierro, abandono, soledad. Adelaida se sentó en el sofá, entrelazó las manos. Leandro permaneció de pie. Yo no quería. Empezó ella, con la voz ronca. Yo solo. Tenía miedo. Miedo de quedarme sin nada. Tenía deudas, créditos. Leonel era estabilidad. ¿Y tú? Tú eras una amenaza. Pensaba, crecerá, se quedará con el departamento, y yo acabaré en la calle. Y destruyó mi vida para salvar la suya, concluyó Leandro. Adelaida lloró, en silencio, de forma lastimera. Perdóname.
Por favor, perdóname. Leandro la miró, a esa mujer rota que había conservado su departamento, su lugar, pero había perdido todo lo demás. Soledad, pobreza, vergüenza. Ese era su castigo. Duro. Justo. Me destruyó la juventud, dijo él en voz baja, pero firme. Me robó el hogar, al padre, la infancia. Me convirtió en un sin techo, en un ladrón, en alguien que dormía bajo los puentes y robaba comida. Pero sobreviví. Me hice más fuerte. Y ahora no guardo rencor. ¿Qué? Adelaida levantó la cabeza, sin creerlo. La perdono. Leandro exhaló, y con esas palabras algo se soltó en su pecho. Pero no por usted. Por mí. Vivir con odio es darle poder sobre mí. Soy libre. ¿Y usted? Usted vive con lo que hizo. Y eso es peor que cualquier castigo. Se dio la vuelta y fue hacia la puerta. Leandro. Lo llamó Adelaida. Tu padre. Antes de morir hablaba de ti. Se arrepentía. Lloraba. Quería encontrarte, pero no sabía cómo. Leandro se detuvo, sin volverse. Lo sé, dijo en voz baja. A él también lo perdoné. La puerta se cerró tras él. Bajó por las escaleras y el corazón estaba ligero. El pasado lo había soltado. Por fin. Por la noche fue a la periferia de la capital. A ver a Nazario. La puerta la abrió su amigo, sin afeitar, con una camiseta arrugada, una cerveza en la mano. Al ver a Leandro, sonrió con sorna. Mira quién apareció. Pensé que ya te habías olvidado de mí. No me olvidé. Leandro entró. El departamento no había cambiado, el mismo desorden, el mismo olor a abandono. Nazario, necesito decirte algo. Se sentaron en la cocina. Leandro le contó sobre Zoraida, la relación, la propuesta de estudiar en el extranjero. Nazario escuchaba en silencio, su rostro se endurecía. Así que eso es, dijo cuando Leandro terminó. Te fuiste volando. A otro mundo. No me fui volando. Estoy intentando salir del hoyo. Leandro se inclinó hacia adelante. Y tú también puedes. Yo. Nazario resopló. ¿A dónde voy yo, perro viejo? Tienes 28. Eso no es vejez. Querías ser mecánico, ¿recuerdas? Entraste al instituto. Fue hace tiempo. Nazario dio un trago a la cerveza. Pero mi padre se lo bebió todo. Lo dejé. No es tarde para volver. Leandro sacó del bolsillo una hoja doblada y la puso sobre la mesa. Aquí anoté contactos de cursos en línea. Mecánica automotriz, reparación de motores. Gratuitos, de pago, a elegir. ¿Y esto? Sacó un sobre. Punto es dinero. $300. Para los primeros cursos. O para herramientas. Nazario miraba el sobre sin tocarlo. ¿Para qué? Porque eres mi amigo. Leandro se levantó. Porque a mí me dieron una oportunidad y quiero dártela a ti. Inténtalo, Nazario. Puedes. Nazario guardó silencio largo rato. Luego tomó el sobre y lo apretó en el puño. Miró a Leandro y en sus ojos brillaron las lágrimas. Gracias, hermano. Se abrazaron con fuerza, de hombre a hombre. Y cuando Leandro se marchó, Nazario se quedó de pie en la puerta, sosteniendo el sobre, y por primera vez en muchos años en su rostro apareció algo parecido a la esperanza. Enero. Aeropuerto Internacional de la capital. Mañana invernal. Leandro estaba en la sala de salidas con la mochila al hombro y el billete en la mano. El vuelo a Austin salía en 1 hora. Zoraida estaba a su lado, con una chamarra ligera, las mejillas rosadas por la emoción. Se abrazaban durante mucho tiempo, tanto que la gente se giraba y sonreía. Volveré, le susurraba Leandro en el cabello. Lo prometo. Volveré y seré digno de ti. Ya eres digno, respondió Zoraida, abrazándolo con más fuerza. Solo sé feliz. Es todo lo que necesito. Anunciaron el embarque.
Leandro se separó de ella, la miró al rostro lleno de lágrimas, amado, familiar. 2 años. Pasarán rápido. Pasarán, asintió ella y sonrió entre lágrimas. Y luego volverás. Y estaremos juntos. Para siempre. Él la besó. Por última vez, largo, desesperado. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el control. En el límite de la zona de salida se giró, ella estaba detrás del cristal, saludando con la mano. Él respondió al saludo. Y dio el paso hacia una nueva vida. Austen lo recibió con un viento cálido y un idioma ajeno. La universidad, un edificio moderno de paredes de vidrio, aulas que olían a tiza y café. Estudiantes de todo el mundo, chinos, indios, brasileños. Leandro estudiaba con avidez, absorbiendo conocimientos como una esponja el agua. De día, clases, seminarios, laboratorios. Por la noche, prácticas en una startup, donde escribía código para una aplicación de análisis de datos. Cada noche, a las 10 en punto, una videollamada con Zoraida. Hablaban durante horas, del trabajo, de los estudios, de los planes. Ella contaba sobre la capital, los colegas, y como Heriberto había renunciado, incapaz de soportar la vergüenza, la historia de la carta anónima salió a la luz y Severino le señaló personalmente la puerta. Leandro hablaba de Texas, de nuevos amigos, de proyectos. 2 años después. El avión aterrizó en el aeropuerto internacional de la capital a las 10 de la mañana. El cielo estaba gris, caía una llovizna fina. La ciudad lo recibía con la temporada de lluvias, tal como la recordaba. Leandro bajaba por la escalerilla con la mochila al hombro y la maleta en la mano, y el corazón le latía tan fuerte que se le cortaba la respiración. En la sala de llegadas había multitud, quienes esperaban se apiñaban a la salida con carteles, flores, globos. Leandro salió de la zona de control, miró alrededor. Y el mundo se detuvo. Ella estaba de pie junto a una columna, con un abrigo beige largo, el cabello suelto, un ramo de rosas blancas en las manos. Zoraida. Su Zoraida. Durante 2 años solo la había visto a través de la pantalla del teléfono, en píxeles, en imágenes entrecortadas por la mala conexión. Y ahora estaba allí, viva, real, a unos 30 pasos de él. Sus miradas se encontraron. Leandro no recordaba cómo soltó la maleta. No recordaba cómo corrió entre la multitud, apartando a la gente, sin oír los gritos indignados. Solo recordaba cómo ella corrió a su encuentro, cómo el ramo cayó al suelo, cómo chocaron en medio del vestíbulo. Y todo el mundo se redujo a ella, a su olor, a sus labios, a sus lágrimas en sus mejillas. Se besaron largo rato, sin avergonzarse de las miradas. La gente los rodeaba, algunos sonreían, otros tomaban fotos. Pero a ellos no les importaba. 2 años de separación se disolvieron en ese beso, salado de lágrimas, desesperado y feliz. «¿Volviste?», susurraba Zoraida, abrazándolo con tanta fuerza como si temiera que desapareciera. «¿De verdad volviste?». «Volví», repetía Leandro, besándole el cabello, la frente, las mejillas. «Para siempre. Estoy en casa». Y el hogar no era una ciudad ni un país. El hogar era ella. La boda fue sencilla y hermosa. No en un restaurante ni en un salón lujoso, sino a la orilla de un lago en Cuernavaca, cerca de aquella misma casa donde una vez hubo un incendio. Zoraida quería que el círculo se cerrara allí. Los invitados, los más cercanos, no superaban las 50 personas. Severino, Otilia, Celestino, compañeros de la empresa. Nazario con Esperanza, llegó con un traje nuevo, sobrio, feliz, abrazó a Leandro con tanta fuerza que le crujieron las costillas. Volaron amigos de Texas, Jonathan, Clara, Thomas, con quienes Leandro había estudiado. Zoraida llevaba un vestido blanco, sencillo, sin encajes ni adornos innecesarios. Hermosa con esa belleza que no grita, sino que susurra. Leandro, con un traje gris, sin corbata, Zoraida se lo pidió, dijo que las corbatas lo ahogaban. Hicieron sus votos bajo el murmullo de las palmeras y el chapoteo del agua. Se besaron entre aplausos.
Bailaron sobre el césped al ritmo de la guitarra de un amigo de Zoraida, que cantaba antiguos romances. Y la felicidad era tangible, densa, como la miel. Por la noche, cuando los invitados se fueron, Leandro y Zoraida se sentaron en el muelle, con los pies en el agua, mirando el atardecer. Zoraida se apoyó en su hombro y puso la mano sobre el vientre. Bajo el vestido ligero ya se notaba un pequeño bulto, 3 meses de embarazo. Le contaremos, dijo ella en voz baja, o a ella, la historia de cómo su papá salvó a su mamá del fuego. Y de cómo su mamá salvó a su papá de la desesperación, añadió Leandro. Guardaron silencio, escuchando la quietud. Leandro pensó en el camino recorrido, del niño arrojado a la calle al hombre que construía una familia. Ese camino estuvo lleno de dolor, pero el dolor lo templó, no lo rompió. Soy feliz, dijo en voz alta, y esas palabras sonaron como una confesión. Yo también, respondió Zoraida. Si esta historia tocó tu corazón, tell like. Escribe en los comentarios qué sentiste, qué recordaste, en qué pensaste. Para nosotros es importante saber que estas palabras no se disolvieron en el vacío, sino que encontraron eco en corazones vivos. Gracias por estar con nosotros hasta el final. Cuídense unos a otros.